Hola, muy buenas. El Real Madrid pasó a cuartos de finales de Copa Europa, en el cual se va a enfrentar contra el Bayern. Pero antes de eso, tenemos este domingo derbi contra el Atlético de Madrid, nada menos. Y hay rumores y noticias bastante chulas. Este fin de semana tenéis que escuchar Concha Espía número 1. Y hay uno solo, yo te quiero, yo te adoro, está en mi corazón, Madrid campeón. Bueno, Cefas, Gareth, ¿cómo estáis en esta mañana? Estamos grabando un sábado por la mañana, suele ser raro por nosotros, pero no hemos podido hacerlo antes. ¿Cómo estáis? Pues en cuartos de final, y hay que darte créditos que fuiste el único que creíste en los pronósticos que el Madrid estaría enfrentándose al Bayern el 7 y el 14 de abril, creo que es. O sea que enhorabuena, Javi, por ese acierto y por tener la fe que nos faltó a los demás. Y la verdad que he sorprendido tanto por el partido como el de ida como el de vuelta, que ya hablaremos ahora, porque creo que fuimos dentro de los pronósticos tan negativos que había por parte de todos. Creo que nos cerró otra vez más la boca Don Real Madrid, y a disfrutar de la primavera, como diría Petrelli, que ya está aquí, las naranjas están en flor y floreciendo ya para recoger, y estamos en la época favorita del madridismo. Pues nada, estamos genial. Como digo siempre, cualquier día que grabemos por la mañana va a ser un programa mucho mejor que cuando grabamos a las 10 de la noche, para los que nos escuchan, que lo sepan. Como dijimos, o dije yo creo el otro día, buenas noticias antes de empezar, o luna de miel antes de empezar la primavera, como decía Cefas. Ahora se viene lo gordo y a ver si los 11 espartanos de Arbeloa siguen dando la cara. A ver este fin de qué pasa. Sí, porque es que la verdad es que creo que ha pasado totalmente desapercibido para el gran público. Dos cosas. Uno, el programa de selecciones. La semana que viene tendremos podcast, después parte contra el Atlético de Madrid, y luego haremos el típico podcast especial para de selecciones, que suele ser de una temática especial. Recuerdo que hicimos y hemos hecho de la Superliga, del Calciomercato, del poder de la Premier. Si nos ponéis en comentarios cualquier tipo de sugerencia, pues será bienvenida. Si no, ya se nos ocurre a nosotros. Gracias de verdad a los que nos seguís cada semana. Yo soy siempre un poco en plan, pues ojalá tuviera más audiencia, que escuchara más gente. Recuerdo que Garrett el otro día nos presentó como un plan súper detallado para ganar audiencia y demás. Bueno, ojalá tuviera más audiencia, pero los que estáis ahí al otro lado cada semana sois fieles, estamos súper agradecidos de vosotros, de verdad. Ahora que estamos los tres tan contentos por el Real Madrid, nosotros estamos muy contentos porque nos sigáis escuchando. Aunque publiquemos los podcasts a horarios raros, aunque no tengamos el margen suficiente, aunque nuestro equipo técnico sea mejorable, yo tengo una cámara nueva, por lo cual, bueno, realmente no es nueva, ya en mi casa 2 años y nunca la he utilizado, que voy a poder utilizar ahora esto para grabar, que evidentemente es mejor que la webcam que tengo ahora, y el sonido, el sonido es el mismo, pero la imagen mejorará un poquito. Pero bueno, que gracias a los que estáis al otro lado, y verdad, ahora que estamos tan contentos, ha llegado la primavera, como ha dicho Gareth, pues se respira madridismo por las calles. Quería hacer Gareth que, como yo diréis, las gracias a nuestra maravillosa audiencia. Pues claro que sí, gracias a los siempre fieles y leales, y para aguantarnos la turra de todas las semanas, que la verdad que creo que tiene bastante mérito, pero yo creo que también es un premio para nosotros que nos escuchéis y que podáis compartir también vuestras opiniones en torno a lo que más nos gusta a todos, que es el Real Madrid. Y ahora que por fin llegan las vacas gordas, cuando las vacas flacas os hemos tenido aquí, y ahora hay que disfrutar, porque esta época es para disfrutar y para seguir escuchándonos, que ahora vienen etapas de alegría seguro. Eso, muchas gracias. Y como digo siempre, a comentar más. Yo hablo con mucha gente que me escribe y me dice, oye, yo os escucho tal. Digo, pero comentad, no sé, estad de acuerdo, estad en desacuerdo, pero comentadlo porque nos gusta mucho escucharos y leeros. Sí, comentar y, como digo siempre, compartir. El like en YouTube es una pamplina, de verdad. Es que, aunque os parezca una tontería, el like en YouTube ayuda. O sea, yo que tengo ganas de YouTube con más gente, os digo yo que un like en YouTube ayuda, y a YouTube le gusta. YouTube valora mucho los contenidos, aunque no tengan tanta audiencia, esa audiencia es muy fiel. ¿Y cómo se ve? Aparte del solo de visitas, que tenga muchos likes. A YouTube le gusta mucho más un vídeo que tiene, ponerle 500 visitas y 150 likes, que uno que tenga 1000 y 150 likes. Porque dice, ostras, es que la audiencia que ve esto está muy entregada. Así que yo de verdad siempre os animo a que
le deis a like y lo que decimos siempre, que compartir el vídeo es darle un botoncito y lo mandéis al típico grupo de WhatsApp del cuñado, del vecino, el compañero de trabajo, del grupo de rol, de lo que sea, y así más gente. Y pues, joder, tengo unos colegas que hablan del Madrid y está muy bien, no sé qué tal, y no son unos vendidos, y no son de Haas, ni de Anas Lagari, ni de tal, que ni son de marca, ni de la COPE, cada uno con su interés empresarial propio. Eso, estamos en contra de todos. Solos contra todos, no, solos con el Real Madrid, que es lo más importante. Pero bueno, vamos a hablar, antes del partido contra el City, evidentemente del partido con el Manchester City. El Real Madrid volvió a ganar en Manchester, como hizo el año pasado, como no había hecho nunca antes, 1-2, y pudieron ser bastantes más. Así que, antes de hablar, repito, del derbi contra el City, que nos va a ocupar gran parte del programa, post Manchester City Real Madrid, titular, crack, Bandy y vaya día. A Guardiola se le atraganta este Real Madrid de los 11 espartanos. Ya estamos en cuartos. El crack es que quería dárselo a 2 jugadores, pero bueno, vamos a intentar ser más concretos. Yo se lo voy a dar el crack a Dean Huijsen. Creo que las estadísticas del partido son muy buenas a nivel defensivo, de cortes, despejes, duelos ganados, pero a la vez, si se ve la jugada del gol, bueno, o del penalti, donde el Madrid prácticamente cambió el partido y ahí se decidió la eliminatoria, Dean Huijsen es el que acelera esa salida de balón con una salida entre líneas magnífica, y creo que ese es el gran debe de la defensa del Madrid estos últimos tiempos, y creo que si Dean logra hasta ese nivel que le vimos en el Mundial de Clubes y esa proyección que parecía tener empieza a coger la confianza que había perdido estos meses, es el central para crecer a partir de él, y al lado de un Antonio Rüdiger que domina las áreas como el mejor espartano, ya que estamos hablando de espartanos, a campo abierto quizá tenga esos problemas porque físicamente ya no le da. Antonio Rüdiger dentro de área es el mejor defensa del Madrid, y yo creo que esa pareja ahora mismo, la buena noticia es que Militao ya está entrando con el grupo, pero que le costará ir entrando poco a poco en rotación. Creo que esa pareja es con la que nos vamos a jugar las tostadas, y creo que me gusta como lo que veo. El dandy lo voy a dar compartido, sí, se lo voy a dar a Fran García y a Andrei Lunin. Fran García porque evidentemente, y lo hemos dicho aquí y lo comparto, seguramente sea el jugador con menos talento de la plantilla, y eso yo no tengo duda, y eso es decir mucho en el Real Madrid Club de Fútbol. Voy a repetir, Fran García sería titular en muchísimos equipos, no solo de Liga, sino también de Champions. Y creo que entrar después de no contar absolutamente nada en los planes anteriormente y jugar la segunda parte que se hizo del Bernabéu, el partido completo contra el Elche, que efectivamente no tenía tanta exigencia, y el grandísimo partido que hizo en Manchester, no es nada fácil, y se lo quiero dar porque, aunque evidentemente a lo mejor no se le vieron acciones tan preciosistas como puede ser a otros, creo que Arbelo da mucha importancia en salir a balón a los laterales, y Fran estuvo fantástico en esas acciones, prácticamente salió casi todo el fútbol de la primera parte por esa banda, y creo que teniendo a un Trent Alexander-Arnold que tiene mejor pie, que el fútbol tenga más, digamos que la salida de balón sea más propicia por ese lado, dice muy bien de un lateral izquierdo. Y el otro lado se lo voy a dar a Andrei Lunin, porque no es fácil entrar después de haber no jugado absolutamente nada. Está a la sombra del mejor portero del mundo ahora mismo, y seguramente de la historia está ahí en el debate, y hacer 2 o 3 buenas paradas, no digo milagros, pero sí buenas paradas de sobriedad, paradas de estar ahí, y creo que es muy importante porque sabiendo las noticias que ya destacaremos ahora, va a tener que volver a jugarse toda la temporada prácticamente hasta la final, con un portero que ya demostró que en las grandes noches no solo es de fiar, sino que además tiene carácter para poder estar en la portería del Real Madrid. Y repito, entrar así de frío y entrar en un ambiente, quizá el partido ya no estaba tan complicado o tan, digamos, al límite como podía ser otras circunstancias, pero salir y hacerlo también tiene un mérito tremendo. Y el Vaya Día se lo dio a Thibaut Courtois, evidentemente. Seguramente esa lesión se agravó durante la primera parte. Yo no soy quien para decir si estaba lesionado antes del partido del calentamiento, si notó molestias, si quiso forzar o no, pero creo que los jugadores del Madrid a veces, y no es la primera vez que pasa, no tienen el IQ necesario para saber cuándo no jugar y cuándo jugar. Creo que Jude Bellingham le pasó, creo que le ha pasado a otros futbolistas, y creo que evidentemente no se le puede reprochar nada a Thibaut Courtois de su comportamiento como jugador del Real Madrid, pero creo que si la lesión o las molestias ya las tenía antes del partido, y por culpa de esforzar en la primera parte, sobre todo a raíz de una gran parada que le saca una mano a Haaland abajo en un movimiento que deja la pierna atrás, esa lesión se ha complicado, creo que eso queda en el debe de Thibaut Courtois, claro que sí.
Para mí, mi titular es el Madrid hace lo justo y necesario para pasar ante un Manchester City y un Pep Guardiola acabados. Em, el crack se lo voy a dar a... Pues mira, fíjate, yo se lo voy a dar a Hausen. Se lo voy a dar a Hausen porque creo que ha crecido muchísimo en los últimos partidos. Creo que llega en un momento muy bueno para irse con la selección y hacer un buen papel, volver a hacer un buen papel y hacer un buen mundial, esperemos. Que ha superado esos problemas de nervios que tenía y ahora sacar las estadísticas, Jaime Marcos, pero yo quiero ver el volumen de balones que toca. O sea, yo creo que es el jugador que más balones toca de todo el partido. Seguro del Real Madrid y está ganando un pozo que necesitamos ahí en el centro del campo perdón, en la defensa para poder controlar, sobre todo en partidos tan complejos y complicados como los que vamos a tener ahora a partir de ahora. Y quiero que refrende eso frente al Atleti y mañana. El Dandy, yo el Dandy también se lo voy a dar más a Courtois que a Lunin, porque creo que Courtois hace 2, 3, 4 paradas en la primera parte muy buenas que evitan cualquier tipo de conato, de intentona, de remontada del Manchester City. Hay una justo, creo que es Haaland en el área pequeña, a media altura, que es pegada al cuerpo, que es complicadísima. Es una parada que no es espectacular, pero es complicadísima y de verdad que Courtois es el mejor portero del mundo, es el mejor portero de la historia del Real Madrid y habría que ver cómo quedan mejor porteros de la historia en general. Y luego vaya día, y esto me vais a criticar mucho seguro, se lo voy a dar a Vinicius Junior. Y se lo voy a dar a Vinicius Junior porque yo soy un madridista radical en el aspecto de que mi equipo tiene que ser el mejor, mis jugadores tienen que ser los mejores, mis jugadores tienen que, si pueden meter 5 goles, meter 6. Y a Guardiola y al Manchester City, si podíamos haberle metido 6 el otro día, digamos que haberse metido. Entonces, yo soy ese tipo de madridista, ¿no? Que quiere más, que no se conforma con nada y demás. Y para mí, el partido de Vinicius es regular, es malo, vaya día. ¿Por qué? Porque podía haber metido 6 goles y haber batido un récord. Me da igual, o sea, me da igual los esfuerzos, me da igual, es que soy ese tipo de madridista y hay gente que es así, hay gente que no es así. Entonces, para mí, 6 no, pero haber sido con un hat-trick y con y el balón firmado es algo que podía haber hecho, porque tuvo 2 o 3 ocasiones para meter otros 2 o 3 goles muy buenos. Entonces, evidentemente yo le pido más y yo esperaría que lo hubiese hecho más, igual que hubiese esperado que el Madrid hubiese hecho sangre, pero bueno, no somos ese tipo de equipo ahora mismo y está bien porque estamos para otras cosas. Entonces, para mí es Vinicius Junior porque no porque hiciera un partido excesivamente malo, que lo hizo bueno, evidentemente, como decir otra cosa, sino porque podía haber sido incluso mejor. Y yo lo que quiero es eso, que él lo haga incluso mejor y que se lleve un balón de oro y todo ese tipo de cosas. Entonces, bueno, para mí, como yo lo que espero de él es mucho más y yo me dio mucha pena y le di un golpe al suelo cuando falló esa jugada en la cual regatea a 3 tíos, tumba a Donnarumma y la manda por encima del arco. Y dije, joder, qué golazo podía ser marcado, el gol Puskás, y no lo marcó, pues por eso le doy vaya día. Bueno, mi titular sería Hasta nunca, Guardiola. Ha sido una desgracia conocer a Pep Guardiola, nos ha hecho muy infelices. Y es cierto que en la última década nos ha hecho muy felices, pero fijaos que después de las palizas y los baños que se hemos dado los últimos años, Guardiola tiene una estadística brutal, creo que de 24 partidos, 16 victorias contra el Real Madrid. Apenas ha perdido. Escuché el otro día que el Real Madrid ha pasado 2 eliminatorias antes de esta, ha pasado 2 eliminatorias contra Guardiola ganando un partido de 4, lo cual es correcto. En 2024 tuvimos 2 empates, en 2022 perdimos la ida, ganamos la vuelta. Guardiola nos ha hecho muchísimo daño, también nos ha hecho muchísimo bien, nos ha hecho ser mucho mejores, pero de verdad, los años que nos dio ese Barcelona entre 2009 y 2012 fueron años de absoluto plomo, cuando el Barcelona ganó 2 Champions en 3 años, con uno con triplete, otro con Liga y Champions. Y ese Barça de 2009, de verdad, pues probablemente se dice que igual es el mejor equipo que ha jugado al fútbol. Habría que dudar entre el 2009 y 2011. Era una máquina de picar carne. Y es que es cuando el Barça empieza a decir, oye, es que igual cogemos a Madrid en Champions. Ese Barcelona que se pone con gana en ese caso su segunda y tercera Copa, con su tercera y cuarta Copa de Europa. Nosotros teníamos 7 y yo llegué a tener miedo real de que esta gente nos cogiera, porque es que eran unas máquinas, es que no es que se pasaban en España, es que se pasaban por todo el mundo. Pero eso pasó, llegó José Mourinho, transformó al Real Madrid
y a partir de ahí llegó una cultura ganadora que nos ha hecho estar ahora estamos ahora más lejos en Copas para el Barcelona de lo que estaban antes de la llegada de Messi, Guardiola y Negreira al FC Barcelona. Pero esos años de plomo fueron durísimos, nos hemos cumplido la venganza, ahora Guardiola es nuestra mascota. Llevamos 5 años en los cuales le hemos eliminado 4 veces, la estadística es tremenda, pero que yo no quiero volver a verle en mi vida, y como creo que va a abandonar el City al final de esta temporada, y que de hecho, según algunas informaciones, por ejemplo Álvaro de Grado lo ha mencionado, su mujer ex trabajó en Manchester City, ha vivido 6 años en Inglaterra, fue a la boda de Rodrigo y de Brahim cuando eran jugadores del City, por ser jugadores del City, en fin, y Laporte tiene muchas conexiones en ese vestuario. Dice que va a abandonar va a anunciar su salida próximamente, pues yo me fío de Álvaro de Grado. Pues eso, hasta nunca Guardiola. Luego hablaremos de él, el pésimo rendimiento de Guardiola a nivel táctico, estos dos. Yo el crack, creo que no lo he hecho hasta ahora y era muy tentador. Se lo doy a Arbeloa y se lo iba a dar a Tchouaméni. Pero es cierto que yo se lo doy a Guardiola por no caer en las trampas que podía haber caído tras el partido de ida. ¿Cuáles eran las trampas? Poner el autobús en Manchester, diciendo, hemos ganado 3 a la ida, vamos a poner el autobús, vamos a hacer un plan súper reactivo, vamos a que esta gente marque un gol y tal, pero nosotros nos quedan 2 goles de renta, manejar bien las ruedas de prensa y seguir apostando por no romper nada, es decir, no meter a Mbappé de titular, no hacer un invento para que Valverde no juegue, o sea, si no es, imaginemos, con otro entrenador del Real Madrid, ayer igual en vez de jugar Fran García de lateral izquierdo, juega Valverde y para no, o en vez de jugar un canterano habría puesto a otro o sea, otro entrenador hubiera hecho una cosa rara. Él puso, no está Carreras, ponga a Fran García. En medio, he con fe con Teopitas, sí con Teopitas. Que Camavinga me pone caritas, que Camavinga me ponga caritas. Hablaremos de Camavinga luego. Hizo lo que tenía que hacer en un contexto en que igual no era sencillo. Y la prueba de que el Real Madrid no puso el autobús, que el Real Madrid tiene, antes del gol del penalti de Vinicius, tiene una ocasión clarísima de Valverde y es un Madrid que propone mucho. Y yo por eso le doy mucho mérito a Arbeloa de no dejarse seducir ni por cantos de sirena ni por tentaciones de Guardiola en rueda de prensa que le invitaban a otro tipo de plan y ser fiel a lo suyo. Para mí el mejor jugador del partido es Tchouaméni, pero digo, el crack se lo doy a Arbeloa, el Dandy se lo doy claramente a Andrei Lunin, un jugador que lleva sin jugar desde el partido contra el Albacete, que hace bastante mal partido contra el Albacete, llega y tiene que jugar en Manchester, es cierto, con la eliminatoria bastante encarrilada, pero llega, no genera inseguridad, no da problemas, tampoco hace ninguna gran parada, pero transmite confianza y ya hablaremos porque vamos a estar con Lunin como mínimo hasta 1 mes y medio, otros hablan de incluso 2 meses y medio. Y el vaya día no se lo podrá ningún jugador del Real Madrid, salvo a Thibaut Courtois por su lesión, ya lo ha comentado Cefas, mi vaya día sería Cefas, pero yo tengo que mencionar a Erling Braut Haaland. ¿Qué tipo de jugador, delantero centro de un equipo que marca una media de 1 gol por partido? ¿Cómo tienes que sentirte cuando tu equipo tiene que remontar y tu entrenador te sienta en el minuto 60? O sea, tu equipo tiene que marcar 3 goles y el entrenador de tu equipo decide que lo mejor para que tu equipo marque 3 goles es que tú estés en el banquillo, cuando tú vives de marcar goles. Erling Braut Haaland, que era una absoluta máquina y un monstruo en Alemania, cuando juega en el Dortmund, como antes había sido cuando juega en Noruega, cuando juega en la selección noruega, creo que sigue siendo un excelente jugador de fútbol, pero ha sido simplificado a una versión mínima de Manchester City y ha sido convertido en uno más, en una pieza a sustituir. Es cierto que el Madrid es muy raro con las jerarquías, seguramente haces tóxico con las jerarquías y no vas a ver al Real Madrid que quita Mbappé en minuto 60 salvo que esté lesionado. Pero qué estrella mundial con su equipo necesitando marcar goles, siendo tu delantero, es sustituido en el minuto 60 cuando ni siquiera estaba jugando mal. Rudiger le está defendiendo muy bien como le defiende siempre, pero había marcado un gol y todos sabemos que si a Haaland le das 1 metro en el área, probablemente te la enchufe. Entonces, bueno, pues yo si fuera el libre a un Haaland, bueno, es cierto que se va a ir Guardiola, y si se va Guardiola como parece, ya veremos si se va, igual el nuevo entrenador le da un poco más de cancha, pero yo me pongo en su piel y es cierto que pues evidentemente cobra una pasta, ha ganado todo con el Manchester City, pero tiene que ser, bueno, que ponerse en su piel de, joder, a mí me han traído para marcar goles, mi oficio es marcar goles, me pagan por marcar goles y cuando el equipo tiene que marcar goles, mi entrenador cree que no soy lo mejor para marcar goles. En fin, ya me parece interesante y habrá que estar atento a Haaland en el futuro. Bueno, vamos a hablar ya del partido. Dale. Perdón, no, Javi, yo creo que tanto si es para hoy
Porque yo creo que es muy interesante. Si es para hoy o es para o es para otro programa, habrá que hablar de si, porque yo creo personalmente que el proyecto Manchester City, en todo lo que significa actualmente, está acabado, creo yo. Entonces, ¿qué va a significar eso a nivel de club, de entidad, de jugadores y entrenador? Porque como tú bien has dicho, yo creo que Guardiola está acabado. No sé si está acabado en el Manchester City. Yo creo que está acabado un poco en general, porque yo creo que debería retirarse ya y vivir de las rentas Mm, y estabilizarse y tener una mm. mejor salud mental probablemente. Pero creo que, no sé, van a desinvertir los inversores en el Manchester City. Haaland, como tú decías, Haaland se ha visto reducido a un jugador totalmente, pues no sé, inofensivo, entre comillas, y para mí ese jugador o traen a otro entrenador que le haga ser la punta de lanza del proyecto o tiene que salir, porque evidentemente el Manchester City actualmente no juega para él. Entonces, no sé, creo que estaría bien, no sé si ahora o en otro programa, o como sintáis, de compartir un poco punto de vista de, oye, Manchester City los últimos, no sé, 6 7 8 años ha sido un producto y un proyecto que lo ha hecho muy bien y ha ganado mucho, no tanto como quizás debería, pero ha ganado mucho, sobre todo en Europa. ¿Qué va a pasar a partir de ahora? Y no sé cómo lo veis, porque yo ya te digo que yo lo veo bastante último, dando últimos coletazos y si no es la temporada que viene, la siguiente, que se desmonte el chiringuito. Me Yo parece. creo Dale, dale, simplemente, dale, Cefas, me parece súper por buen tema. Dale. apuntar nada antes de seguir, simplemente yo creo que con dinero puede empezar a construir, pero creo que tanto el PSG como el Manchester City, que para mí son las dos entidades que se financian fundamentalmente o las que más se pueden financiar fundamentalmente a través de ese tipo de ingresos, creo que cuando han hecho fichajes que a lo mejor no eran tan de renombre, es cuando han construido una estructura a largo plazo. Entonces, si la era Guardiola se ha acabado, que puede dar la sensación de que es así, tú puedes tener todo el dinero del mundo, pero tienes que apostar por otro entrenador nuevo y eso costará años adaptarse y creo que evidentemente no sé, creo que tendrán la paciencia porque ya la tuvieron, porque antes de llegar Guardiola les costó adaptar, crear un proyecto que el cual creo que el Madrid ha destrozado durante 2 o 3 años que podían haber ganado perfectamente Champions que el Madrid le ha quitado, por lo menos un par, de las cuales podían haberlas competido perfectamente y que además en los últimos coletazos también el Madrid ha sido el coco estos 2 últimas temporadas. Y lo de Ernie Brujalan creo que es un jugador que no es un gran rematador de área, no es un gran rematador de área, es un jugador que donde mejor funciona, por eso en la selección de Noruega se hincha, porque la selección de Noruega juega con un bloque más bajo y a lanzar a los delanteros como él y Sorlot, o puede ser Ben Larsen, y entonces arriba tiene mucho espacio para correr, y ahí es donde Haaland es o sea, dinamita pura, pero en un contexto de un delantero de área, yo no le veo un top grande ni un prospecto grande, por eso creo que hay equipos que si ahora quisieren salir, que si ahora Haaland pudiese salir este verano, y evidentemente creo que es una opción realista que este verano salga, porque Pimienta creo que en todos los contratos pone esas trampas para que el jugador pueda tener esa capacidad de decisión si un equipo va a pagar por él y él quiere irse. Creo que algún equipo Premier sí puede echar el lazo a Haaland, pero creo que más de allí me parece complicado que pueda salir porque el dinero que hay que pagar por él seguramente sean 150, 60, 70 millones de euros. A ver, me parece interesante debatir sobre Manchester City. Creo que es un club extremadamente bien gestionado. Yo creo que lo he contado en este programa, pero bueno, de alguna gente que yo conozco de mi peña, de mi grupo, de la grada, cuando ha estado con Florentino Pérez por temas varios de gestión, recuerdo que fue el año 2024, veníamos de mirar al Manchester City hace 2 temporadas y Florentino Pérez habló muy bien de Manchester City y dice, la única malo del City es que está en Manchester, pero que a nivel de gestión de eso, de control presupuestario, de política de fichajes, de ciudad deportiva, de que ser un club muy profesional, lo contrario a un club disfuncional, pues que el Manchester City hablaba muy bien de cómo está trabajando desde hace muchos años. Y es que creo que todos estamos de acuerdo que el Real Madrid, si el Real Madrid no existiera o el Madrid hubiera tenido un poco de menos de suerte o el Real Madrid hubiera sido menos ganador en algún momento específico, el Manchester City tendría ahora 3, 4 Copas de Europa muy fácilmente. Yo creo que en 2022 y en 2024 eran mejor equipo que nosotros. El Real Madrid gana de forma reactiva, el Real Madrid gana estando pocos minutos por encima en el marcador pero pasa las 2 veces, es cierto, pero que es muy normal que el City hubiera ganado esas 2 Copas de Europa y si en ese caso el City hubiera ganado 3 Copas de Europa seguidas, una cosa que solo ha hecho de los años 70 el Real Madrid. Entonces, creo que en 2 años el proyecto se ha ido bastante abajo por la lesión de Rodri, porque por malos fichajes,
Pero yo creo que el City va a seguir, y aunque se vaya Guardiola, que yo creo que se va a ir Guardiola, como he dicho antes, creo que el City va a seguir porque el PSG no se ha ido. Creo que para el que crea que esto es lo mismo, no es igual el PSG que Manchester City. Son dos entidades con propietario árabe, pero uno es Qatar y otro es Emiratos Árabes. Y es cierto que los dos, desde el punto de vista geopolítico, pues son aliados de Estados Unidos, son sufíes, no son chiitas, es decir, son enemigos de Irán, por decirlo así, amigos de Arabia Saudí, para que nos entendamos simplificando mucho, pero son países con mucha rivalidad. Y si el Manchester City ve que el PSG no desinvierte en fútbol porque le ayuda mucho para política de blanqueamiento de imagen, el Manchester City tampoco va a dejar de desinvertir en fútbol. Y creo que tendría poco sentido que después de gastarse ahora a otros 50 o 100 millones de este mercado de invierno, decir, pues venga, el año que viene que sea Guardiola, nada, no fichamos a nadie más, seguimos con lo que tenemos. No. Nos hemos gastado mucho dinero para blanquear la imagen de nuestro país y para crear un equipo que es ha sido una apisonada en Inglaterra durante muchísimos años. Creo que en los últimos 8 años ha ganado 6 Premiers, que es la liga más difícil del mundo por la exigencia media. Aunque luego hablaremos del debate de Premier Liga, pero bueno, creo que está un poco falseado por los cruces. No tiene, o sea, yo no vería, me parecería una decisión muy poco inteligente empresarialmente tirar la toalla ahora y rendirse ahora. Más aún cuando Qatar ha tenido su mundial, pero Emiratos Árabes no ha tenido su mundial. Y estoy seguro que ellos querrán tener su mundial como tuvo Emiratos y como va a tener Arabia Saudí. Entonces, bueno, yo creo que van a seguir sin Guardiola, creo que van a seguir siendo una fuerza competitiva. Tendrán que elegir bien al sucesor, pero desde luego, yo no sé si seguirán ganando, pero sí estoy seguro de que van a seguir gastando mucho dinero. Y con respecto al futuro de Haaland, no sé. O sea, yo creo que Haaland quiere jugar en España, a él le gusta mucho en España, esto lo sé de muy buenas fuentes, pero claro, para jugar en España alguien tiene que soltarle a Manchester City muchísimo dinero y tienen que ofrecerle un contrato. Y el FC Barcelona en el año 2026 no puede pagar 150 millones y ofrecerle 35 millones, o 40 millones brutos de salario a Haaland, no puede. En el 2027 ya veremos. Entonces, yo lo digo así de claro. Creo que mientras el Madrid mantenga a Vinicius y Mbappé, me parece muy complicado que entre Haaland en la ecuación. Podría ser, pero me parecía muy complicado y me parece más factible que en 2027, si el Barcelona se recupera económicamente, ficha Haaland. Esta es mi triple. Garrett, perdona, que te he cortado. No, que va. No, sí, es que creo que es interesante, o sea, el hecho de si va a desinvertir o no Emiratos de Manchester City, eso es algo que solo ellos saben, evidentemente, pero yo creo que mientras a ellos Manchester City les siga generando algún tipo de beneficio que les cueste el dinero que están, entre comillas, perdiendo, yo creo que el mundo ha cambiado mucho, yo creo que esa labor de blanquear ciertos regímenes y ciertas monarquías, ciertos países, ya hemos pasado eso. Yo creo que en el mundo occidental, el mundo árabe en general está mucho más integrado y el mundo o la concepción de lugares como Dubái, Riyadh y demás está muy integrado, es decir, está integradísimo. Entonces yo creo que esa labor quizás ya está hecha. Hay que ver cuánto más quiere cimentar para intereses geopolíticos tener una herramienta como el Manchester City, que no sé si se está utilizando ahora para ese blanqueamiento tanto como se estaba utilizando antes, ¿no? Y creo que lo que tú apuntas, Jaime Marcos, de rivalidad con otros países y del tema mundial es muy interesante. Entonces, digamos que van a seguir, ¿vale? Porque no tienen ningún tipo de razón para desinvertir, ¿no? Porque entonces también se vería como una especie de fracaso, ¿no? De saco las perras de aquí, no, tú tienes perras ilimitadas, con lo cual, ¿qué problema tienes, no? Pero creo que como tú dices, José Marcos, y comentamos, está muy bien llevado este club, y yo creo que un club bien llevado vería que Guardiola está consumido ya y que necesitan un cambio. Entonces, yo creo que sí que van a buscar un cambio de entrenador. Ahora mismo no sé qué opciones hay, no sé si sacar a Xabi Alonso de su parón actual puede ser interesante para ellos, buscando ese equipo de autor, ¿no? Porque han sido un equipo de autor los últimos años, las cosas como son. Han sido un equipo más de autor que de jugadores. Han juntado un autor con jugadores que le han resuelto mucho y muy bien, pero ha sido un equipo de entrenador, cosa que hoy en día el Madrid no es. Es un equipo de jugadores y muchos otros equipos no lo son. Entonces, ¿cuál podría ser una solución o cuál podría ser un entrenador que sea un autor? Pues quizás es Xabi Alonso el autor que necesita como siguiente paso. Y yo creo que basándose en eso, para mí el siguiente paso es ver qué se hace con la plantilla.
Y comentabas tú antes, Cefas, que las plantillas quizás se hacen más cuando dejas de mirar a las estrellas y miras a jugadores de equipo, jugadores quizás con menos renombre, ¿no? Que hagan equipo. Y yo creo que en los últimos años el City ha estado fichando, más que nombres, ha estado fichando jugadores, no sé, a mí me preguntas por Husanov, Wei, el otro, el delantero, o Doku. O sea, para mí no son jugadores que yo te diga Semeño, no son jugadores que yo te diga de repente, sí, han fichado estrellas, ¿no? Incluso Cherky, o sea, han fichado jugadores que quizás no son como, quizás ya no existen las estrellas, ¿no? Pero yo creo que sí que han hecho un poco ese camino, ¿no? Pero para mí es fundamental el hecho de saber quién es su siguiente entrenador y a partir de ahí, pues entiendo que Haaland verá, porque evidentemente Haaland es la mayor estrella que tienen a nivel futurible y todo, verá qué hace, ¿no? Y si tuviera que salir, como decías tú, Jaime Marcos, hay pocos equipos que puedan ficharlo. Yo no descartaría que Florentino se tirara de cabeza porque ya sabemos lo que le gusta a los cromos. Entonces, bueno, yo no sé, yo no descartaría que el Madrid hiciera configurar una plantilla todavía más disfuncional que la que tiene fichando a Haaland. O sea que yo no descartaría al Madrid en ese tipo de conversaciones nunca jamás. Bueno, creo que tendremos tiempo para hablar de Haaland y de las piezas, si cabe otra estrella en ataque del Real Madrid con Vinicius Mbappé y demás, pero bueno, me ha encantado este debate sobre el que ha sido nuestro mayor enemigo en Europa los últimos 5 o 6 años, porque de verdad creo que ningún equipo, sobre todo ese Manchester City entre 2022 y 2024, bueno, en Europa pasamos 2 de 3 veces, pero recuerdo que la vez que no pasamos nos metieron un baño y masaje. Ese 4-0 que nos metieron allí, no es 4-5-0, es de las mayores humillaciones que he visto al Real Madrid en mi vida, porque Manchester City ganó, creo que fue 4-5-0, ni me acuerdo, pero pudieron ser 7. Pero bueno, vamos a hablar ya de este partido. Manchester City 1, Real Madrid 2. Partido absolutamente condicionado por, 1, el resultado de ida, mérito del Real Madrid. 2, la expulsión de Bernardo Silva, mérito del Real Madrid y de mérito del Manchester City. Bernardo Silva, con la trayectoria que tiene, es muy poco inteligente. Es mejor sacrificar un gol que dejar a tu equipo con uno menos, porque la regla de penalti y expulsión sigue vigente, aunque la gente no lo conozca, y es plenamente legal, o sea, plenamente acorde al derecho deportivo, al código de arbitraje, lo que sucedió ayer. Y nada, vamos a hablar un poquito del partido. Pues comentadme siempre, Cefas Garrett, ¿qué os pareció el Real Madrid? Un 11, pues el que todos esperamos, la verdad. Fran en lugar de Carreras o de Mendy. Los 4 en medio que están jugando siempre. Brahim repitió arriba. Nos sorprendió un poco igual a la ida. Ya le esperamos seguro en la vuelta. Gonzalo de nuevo, si no me equivoco, no volvió a jugar. Hay noticias de que puede que esté lesionado. Vinicius marcó los 2 goles, marcó un tercer gol que al final fue anulado. Así que en eso, pues contadme un poquito cómo visteis el partido. Bueno, 11 esperado, evidentemente. Hay veces que caemos en la trampa de intentar analizar estas eliminatorias cada partido de manera individual, cuando al final son partidos de 180 minutos. Sé que es un argumento muy manido, pero al final es normal que haya ciertos tramos de eliminatoria en que se juegue un poco con el marcador, un poco con las sensaciones del equipo contrario, etcétera. Evidentemente, todos sabíamos que el Manchester iba a salir a encerrarnos en el área. Tuvieron la primera, nos costó encontrar o saber descifrar la posición de Reinders, que el otro día con la guardiolada de la ida del Bernabéu, que no sabemos qué planteó muy bien, en la vuelta ya metió mucha gente por dentro para tener toda la banda para Doku, que para mí ha sido seguramente después de Valverde uno de los mejores jugadores de la eliminatoria. Creo que determinó mucho la defensa en esa banda derecha, sobre todo en los primeros minutos del partido del Bernabéu. Luego evidentemente en esa defensa pares Valverde fue la gran estrella, entonces pues ahí que pasa un poco desapercibido el partidazo tanto ida y vuelta como ha hecho Doku, que es un gran extremo, un extremo que además atacaba por el rival más débil, que era Alexander-Arnold, y donde Thiago Pitach y Valverde hicieron 250 millones de ayudas, tanto en la ida como en la vuelta. De hecho, en el gol del City sale en la foto Thiago Pitach, porque creo que está un poco blando, pero es que no le puede defender, porque en ese momento, en cuanto le toques penalti, entonces él lo que decide es dejarle la línea de fondo y luego el gol viene de bastante suerte, porque es un balón que toca a Trent y el balón queda muerto para que Haaland, rematando mal, acabe metiendo. Pero bueno, al final el City sale a lo que creíamos todos que iba a salir, que es a encerrar. Courtois hace una primera buena parada, un tiro que le venía a las manos y luego otra que despeja muy bien Dinhausen, y a partir
del minuto 10-15 que el Madrid se suelta esos primeros momentos de tensión, hace un par de salidas. Ya en el segundo 50 Valverde pudo liquidar el partido en un pase magnífico de Vinicius a la espalda de Aït-Nouri, que yo creo que era una de las grandes, digamos, ventajas que tenía el Madrid en el partido, y donde Valverde, porque creo que no se espera que el balón le vaya a llegar tan franco, decide hacer una cosa un poco rara, porque si hubiese continuado en carrera se va de Donnarumma y acaba básicamente con el gol. Ya en el segundo 50 se vio a las claras que el Madrid iba a salir arriba a buscar los espacios que iba a dejar el City a la espalda de la defensa y que encontró en diversas ocasiones. Lo que pasa que evidentemente el partido cambia con un jugadón del Real Madrid. No hay que olvidar que la jugada del Madrid, el penalti, es un jugadón y seguramente de las mejores transiciones que se han visto en esta eliminatoria. Creo que toca el balón 8 o 10 jugadores desde que empieza por Courtois hasta que acaba en Vinicius. Yo no le he dado el valladí a Vinicius dándole la razón a Gareth en las que falló muchas ocasiones que debe marcar, porque esa acción básicamente elimina al City del partido, y yo creo que un jugador que es capaz de con un golpeo y luego marcar ese penalti y además provocar la expulsión prácticamente condiciona la eliminatoria totalmente, ¿no? Y sobre todo el partido de vuelta. Creo que Bernardo Silva falla sobre todo en la forma de sacar la mano, porque hay un concepto que si básicamente hubiese movido el tronco 10 centímetros hacia la izquierda, ese balón le hubiese pegado entre hombro y brazo y hubiese sido un penalti que no pitan en Europa, pero al sacar solo el brazo, al hacer la típica zamorana que llamamos aquí, por la mítica que hizo Zamorano en su día, es un penalti clarísimo y roja, porque no te dicen que haya roja porque, aunque sea último defensor, te dice que cuando evita que el balón vaya a gol es expulsión y roja, lo dice la normativa. No es que nos estemos inventando ahora ninguna normativa. Creo que el Madrid la primera parte, luego a partir del gol, evidentemente pudo meter el segundo y el tercero. Creo que tiene dos Vinicius, un pase maravilloso, no sé si recuerdo, creo que es de Arda Güler, no me acuerdo, que le da el pase perfecto y que remata prácticamente con la espinilla, con la izquierda, que se le va un poco, y luego el jugadón del que habló Gareth, que deja tumbados a 4 defensores y luego el remate se le va por encima de la portería. Creo que luego en esos minutos el City no tuvo ninguna clarísima, salvo esa que digo de Haaland, que mete muy bien la mano abajo Courtois, y luego el gol para mí viene de un rebote. Es básicamente un despeje de Trent Alexander-Arnold, que deja el balón muerto en el área pequeña y Haaland remata con la espinilla. Y luego ya hablaremos de la segunda parte un poco para no alargarme más después de los cambios, pero creo que la primera parte, si hubiese quedado el partido 1-3, a nadie nos hubiese extrañado después de la expulsión. A ver, por hacerlo rápido, que siempre hacemos hacer los mejores análisis, yo solo doy tres pinceladas de mi punto de vista. 11 esperado y espero que lo mantenga, son los 11 espartanos de Arbeloa y para adelante. Si son estos 11, estos 11. Y cuando vuelva a carrera, sí, carreras creo que, bueno, no sé si está bien o está mal, o Mendy en vez de Fran García, para adelante. Camavinga al banco, Bellingham al banco, Mbappé al banco. Todo esto que acabo de decir es imposible porque Bellingham y Mbappé van a jugar por decreto. Y lo mismo revientan esto que tenemos ahora mismo conformado, que son los espartanos de Arbeloa, porque creo que lo que comentamos el otro día de, oye, que vayan todos a una, que estén todos comprometidos, que ninguno arranca ni un esfuerzo, que vayan a las presiones, que ahoguen a los rivales, creo que se está manteniendo y creo que eso es por los jugadores y por evidentemente lo que entrenan y el 11, pero por los jugadores y la estructura, por los jugadores. Entonces, para adelante, yo creo que Brahim sigue haciendo partidos decentes, creo que Vinicius está teniendo mucho protagonismo, evidentemente, porque es la estrella en ataque y, como decía yo, podría haber sido con muchos más. Entonces, bueno, en general, para mí el 11, perfecto, y si es este el 11, que lo siga siendo. Creo que evidentemente los partidos de Champions y las eliminatorias de Champions son difíciles de interpretar, no difíciles de interpretar por nada, sino porque son partidos de alta exigencia y altos nervios por parte de todos y que al final pues se deciden por momentos, ¿no? El momento de que Valverde no pique el balón por encima y meta gol a los 50 segundos, el momento de que Bernardo Silva meta la mano cuando quizás se tiene que haber quedado quieto porque el balón quizás hubiese rebotado y no hubiese entrado, se decide por momentos, ¿no? Entonces yo creo que tiene poca historia en el sentido de que una vez se provoca el penalti y la expulsión, el partido ya es básicamente reducir esfuerzos o manejar esfuerzos por parte del Madrid. Yo en estos partidos, si es un comentario que hago para la primera parte y para la segunda, me hubiese encantado que el Madrid le hubiese metido 6 al Manchester City, que el Madrid no le hubiese regalado, que creo que le regaló un poco el balón al Manchester City y le hubiese aplastado y le hubiese pasado por encima, porque yo quiero que el Madrid pase por encima de todos los equipos. Pero yo también entiendo que el Real Madrid tiene una madurez
aun teniendo jugadores muy jóvenes, un entrenador novel tiene la madurez de decir, oye, ¿cómo es? Nado y guardo la ropa, ¿no? Mira, no vas a ganarme, yo no voy a volverme loco, tú atácame, que tú no me vas a meter 4 goles ni de coña, y vamos viendo, ¿no? Y yo creo que eso es un poco lo que hizo el Real Madrid. Es una táctica un poco peligrosa porque no vas a buscar con tanto ahínco quizás meter más goles que los puedes haber metido sin que se fallara tanto Vinicius, y te pueden hacer te pueden dar un susto, pero yo creo que en general fue un partido en la primera y la segunda parte totalmente maduro del Real Madrid. Querría ver, Javi, si me permites, el número de balones tocados por Hausen, porque es que de verdad que me parece una barbaridad. Fijaos el Cuando mapa de estás calor. diciendo el juego del Real Madrid que toca más balones. Uy, a ver si lo pongo aquí. Estoy con los dos ratones a la vez. A ver, 93 pases creo que da. Es una locura. O sea, Una barbaridad. 91 pases Hausen, y por comparar, como voy a poner aquí al lado a Tchouaméni da la mitad. Tchouaméni da, si estáis viéndolo aquí, Tchouaméni da 48 pases, Hausen 98. O sea, la mitad, o sea, bueno, con 48 a 91, y luego Thiago Vitars, que es cierto que sustituye, entonces pues tiene un poco de trampa eso, da 29, pero es que eso, el organizador del Real Madrid, el cerebro del Real Madrid, el interior creativo del Real Madrid es Dean Hausen, que es para lo que se le había pintado. No, y le necesitamos, si puedes poner un segundo el mapa de los pases, ahí es que el scroll es raro porque tienes la ventanita pequeña y la otra. Es que es absolutamente fundamental que Hausen esté bien, porque por él pasa el partido, porque el Madrid, este Madrid, conforme está montado actualmente, necesitas a un Hausen muy sereno y muy serio y muy tranquilo, y que sea un chill guy de cojones, para poder sacarlo adelante, porque es un Madrid que si no lo ve muy claro, o sea, es un Madrid que juega muy seguro. Entonces, para jugar tan seguro, necesitas un tío que si le echas para atrás, la sepa mover. Entonces, yo creo que realmente es una clave absoluta, y toco madera porque, y lo digo aquí para contragafarlo, si se nos lesiona Hausen, tenemos un problema, no sé si mayor que la lesión de Courtois, pero tendríamos un problema muy, muy grave. Cefas, ¿qué opinas? No, porque para apuntar, yo creo que en el gol se ve muy claro dónde está para mí esa calma que tiene a la hora de acelerar y saber el momento de jugada en la que tiene que acelerar. Da 3 pases hacia atrás, hacia Courtois, uno en seguridad a Tchouaméni y otro hacia Rüdiger, y cuando él ve la ventaja en el medio del campo para dársela, no sé si a Fran o Arda Güler, es cuando acelera ese primer pase. Yo te diría que es a Fran García. Acelera ese primer pase para romper esa primera línea de presión cuando ve que Vinicius, que ya tiene para coger la espalda porque la defensa del City se ha adelantado 10 metros. Entonces Dean Hausen en ese momento detecta que Arda Güler, que hizo muy buen partido el otro día, por cierto, muy buen partido el otro día, a la hora de gestionar espacios para lanzar al equipo arriba, creo que nunca va a ser un jugador que domine el ritmo de partido, marque el tempo, pero sí es un Mesut Özil en potencia, un jugador que es capaz de recibir en 3/4 de campo, incluso medio campo cuando las defensas están adelantadas, y sepa tomar esa decisión correcta de cuándo lanzar al equipo arriba. Y creo que el otro día lo hizo fantásticamente bien en la primera parte. Creo que en la segunda, que ahora hablaremos un poco después de que hable Javi, creo que el Madrid, al meterse un poquito más atrás al área, también condicionado por jugar contra 10, y es muy difícil tácticamente analizar esos movimientos cuando tienes un equipo que solo puede atacar o solo debe atacar, porque tiene que meter muchos goles aun estar con un jugador menos. Creo que el gol marca muy bien lo que es el tiempo de partido de Inhausen, y para mí lo que habéis dicho, tenéis razón los dos, ahora mismo jugador capital en este Madrid que funciona, junto con, para mí, el físico de Thiago Pitars y esa voluntariedad que tiene, que puede contagiar al resto de futbolistas del medio del campo para correr y ayudar. ¿Puedes clicar, perdón, Gerardo, puedes clicar en Trent? A ver, Trent, ¿cuántos pases da? 30, vamos a ver, aquí en pases también da muchos, 42, da tantos como Tchouaméni. Claro, es que yo creo que fíjate, si te pones en el 11, en la pantallita de antes, claramente tú en la defensa tienes 2 jugadores que se dedican a pasar balones. O sea, son gente que recibe el balón, lo mantiene y lo pasa, lo distribuye. Luego en el medio tienes claramente 3 jugadores que son de físico, de presión y tal, que son Tchouaméni, Pitars y Valverde, son jugadores todocampistas. Pitars aparece por todas partes, Valverde aparece por todas partes, y Tchouaméni, generalmente no por todas partes, pero está en el centro y es un jugador que es más posicional quizás.
y luego tienes un jugador que es dos jugadores que son Valverde y Brahim, que aparece un poco entre esas líneas, ¿no? También moviéndose y pueden buscar al delantero, y Vinicius, que es el que está buscando el hueco y demás. Yo creo que está. Y luego tienes dos jugadores que son de defensa, aunque Fran García por la banda puede cerrar también, y Rudiger es un defensa. Con lo cual tú tienes jugadores defensas que mantienen y mueven el balón, jugadores defensas que destruyen el juego rival, mediocampistas, todocampistas físicos y dos un poquito más jóvenes, y arriba Vinicius para atacar el espacio. O sea, yo creo que se está conformando de una manera que es muy interesante. Por eso cuando venga, y no sé qué opináis, cuando venga, o sea, primero lo que acabo de decir, y luego cuando venga Bellingham es un jugador diferente, y cuando venga Mbappé igual, porque Brahim construye mucho más, o aporta mucho más, baja mucho más y construye de juego que Mbappé, y Bellingham sí es un todocampista, pero quiere algo más, va hacia arriba. Entonces no sé yo cómo van a encajar. A ver, yo del debate Bellingham lo quiero aplazar a después del parón, porque no va a jugar el partido contra el Atlético de Madrid, así que cuando lleguemos a ese crucero ese puente, porque desde luego el debate va a ser debate. Si entra Bellingham, uno, va a entrar titular, dos, si va a entrar es Thiago Güler, es que no hay más, ¿vale? Pero bueno, dije que el mejor del Madrid ayer fue Tchouaméni, quizás es ser injusto con Arda Güler. Arda Güler genera muchísimo peligro, también taca muchos pases, fijaos, 60 pases da Arda Güler ayer, son muchos pases, son más que los que da Tchouaméni, más de los que da Thiago Pittas, que es sustituido, y además genera peligro. O sea, habla aquí, bueno, aquí hay estadísticas un poco raras, pero los pases sí que son impepinables, y pases. O sea, la diferencia, evidentemente, entre Hausen y el otro es que, entre Hausen y Güler, es que de los 60 pases, casi la mitad los da en campo rival. Es decir, generando mucho peligro. Y vemos que los pases de Güler en campo rival, la mayoría son pases éxitos. Es decir, es un organizador desde la banda. Y tiene sentido que sea un organizador desde la banda izquierda, porque Vinicius Junior, que era el atacante ayer, el encargado de marcar los goles, sí. Comparto vuestras críticas, que Vinicius ayer tiene que marcar 4 goles, no 2, tiene que marcar 4 goles, falla 2 goles clamorosos. Pero es cierto que si Vinicius no marca, nadie más factura en el Real Madrid, porque Valverde, eso estuvo muy bien, pero pasó y ya está. Es que después, o sea, vemos el 11 en Madrid y tras Vinicius y Valverde, ¿quién va a marcar un gol? Güler a veces ha marcado algún gol, Tchouaméni a veces ha marcado un gol, muy bien, pero no apostaríamos en nuestra vida. Pues Hausen ha marcado un gol, yo creo que con el Comunio, Rudiger, o sea, por poder pueden, pero ninguno apostaría a su casa a que van a marcar cualquier otro jugador que no sea Vinicius de los titulares, ¿de acuerdo? Es una cosa, un hecho que puede suceder, pero no forma parte de la estadística, de la norma estadística, que marquen los demás. Entonces, el trabajo de Vinicius era marcar goles, tenían que haber marcado 4, pero marcó 2, y con esos 2, pues ganamos. Entonces, yo no le daría el Valladía, pero sí creo que no fue de los mejores del Madrid ayer. Y digo, quiero resaltar a Arda Güler, que habéis comentado, porque lo hizo muy bien, porque digo, organizó desde la banda, alimentó muchísimo a Vinicius. El Real Madrid sabe que Arda Güler, o creo que el Real Madrid debería darse cuenta que Arda Güler no es un organizador, lo cual habla mal de lo que se ha convertido esta temporada. O sea, o el Real Madrid, o él, o quien sea. O sea, creo que el Real Madrid, Federico Valverde y Arda Güler se han dado cuenta, les tienen que hacer cuenta que ellos no son Kroos, que ellos no son Toni Kroos. Arda Güler podría ser Modric, pero ninguno es Kroos. Entonces no son organizadores. Son lo que se llama en fútbol un interior de segunda altura, que aquí se traduce con que están jugando de volantes, jugadores de banda en un 4-4-2. El interior de primera altura es que se ve clarísimo en el Real Madrid. El mediocentro es Aurelian Tchouaméni y el interior de primera altura es Thiago Pittas. ¿Por qué? Porque Thiago Pittas juega mucho más retrasado. De hecho, en este caso es un doble pivote, pero que Thiago Pittas juega a la altura de Tchouaméni, y fijaos que Thiago Pittas, siendo sustituido, da casi más pase que Tchouaméni, porque el interior de primera altura es el que recibe ese primer pase del mediocentro y es quien da el pase que conecta con el equipo, que conecta con el extremo, o que conecta con los volantes en este caso, que conecta con los delanteros. O sea, a mí me interesa mucho el mapa de pases de Thiago Pittas, porque dice, da muchos pases horizontales. Fijaos que hay pocos pases que avancen líneas, pero ese pase horizontal que da, uno, es un pase más incisivo que el que da Tchouaméni, y dos, es el pase que permite que el interior de segunda altura, que el mediapunta, que el Arda Güler, que el Jude Bellingham, que Valverde cuando avanza por el carril, dé el pase. Thiago Pittas es el jugador que da el antepenúltimo pase o el antepenúltimo pase. El primer pase es del central, de Dinhausen, o si no, de Tchouaméni, o de Trent Alexander-Arnold, pero el segundo pase, el pase que
el pase menos bonito, el pase menos estético, el pase que no sale en los highlights, que es el pase que alimenta al que luego da la asistencia a gol, es el que da Thiago Pittas. Entonces, me parece una figura imprescindible para el Real Madrid. Ya con esto estáis viendo, intuís un poco por dónde van a ir mis tiros cuando venga Bellingham. Pero bueno, y hablando de los cambios, que lo decía antes Cefas, me encanta lo que hace Arbeloa, que se va... Thiago Pittas sabe que no va a jugar 90 minutos y sabe que va a entrar por el Manuel Ángel. Y Manuel Ángel es un jugador... A ver, me quiero que me digas tú, Cefas, antes de entrar en el debate. A mí Manuel Ángel me recuerda a Thiago Pittas en tanto en cuanto son jugadores... a ver el mapa de calor, es cierto que está más por el costado izquierdo, ¿de acuerdo? Es un interior de primera altura. Efectivamente, es un jugador que recibe el pase Tchouaméni, que corre mucho y defiende mucho y que es muy fino con el balón, ¿de acuerdo? Y que pasa muy bien. Y eso es Manuel Ángel. Entonces, estas condiciones de ser muy activo, de rebotear por todo el campo, de defender mucho y luego pasar muchos balones y que no le queme el balón en los pies, que es la mayor virtud que se puede pedir a un futbolista, que no te queme el balón en los pies, la cumple Manuel Ángel. Y por eso me gustan los cambios. El resto, pues Güler por Camavinga. Interesante. Camavinga para cerrar el volante izquierdo. Y luego, pues Carvajal por Arnold. Un Carvajal que está para el arrastre. Y luego salió Mbappé por Brahim. Y Mbappé, que no estuvo mal, pudo estar mejor. Quizá pudiera marcar un gol. Y recibió una amarilla absolutamente estúpida. Que espero que no tenga ninguna consecuencia. ¿Verdad? La amarilla de Mbappé me puso nervioso. Yo no sé si él pensaba que cumplía ciclo, yo qué sé. Fue muy estúpida. Pero eso, hablas un poquito más del partido. Llevamos ya 50 minutos, pero ¿alguna cosa más que comentar del partido? Cepas Garrett. No, simplemente al hilo de lo que has dicho antes, dos apuntes rápidos. El primero es que, evidentemente, esa figura de Thiago Pitars el Madrid no la tenía. Thiago Pitars o Manuel Ángel, que evidentemente pueden jugar uno por el otro. A mí, particularmente, a nivel de jugador formado, si no hubiese sido por la lesión que le ha tenido tanto tiempo lastrado a Manuel Ángel, creo que hubiese entrado antes con un entrenador que le hubiese dado esos minutos. Creo que Manuel Ángel, a pesar de su físico, es el jugador más inteligente del Castilla desde hace mucho tiempo. Y creo que es un futbolista que va a seguir utilizando para minutos como el de ayer, en ese contexto en el que tenga que darte 20 minutos, o como cuando salió en Vigo, que salió 5 minutos y fue determinante para que Valverde acabase metiendo el gol, ¿no? Para eso tienes que utilizar a estos futbolistas, ¿no? Creo que Thiago Pitars gusta mucho en el club desde hace mucho. Creo que ya han salido varias informaciones que no entendieron muy bien el trato que le dio Xabi Alonso a este futbolista, el cual entrenaba con el equipo, con el primer equipo, y nunca tenía minutos y no lo entendían muy bien. Son las informaciones que han sacado diversos periodistas, ¿eh? Yo ahí ya no puedo entrar porque yo no estoy dentro y a veces me creo la mitad, pero desde luego, desde que ha entrado ha mejorado al Real Madrid, y eso es una obviedad y es una realidad. Y respecto al debate de cuando entre Bellingham, no entre, quién va a salir o va a dejar de salir, creo que Mbappé es un futbolista que, con lo que has dicho, sin tener a Vinicius, solo teniendo a Vinicius para marcar goles, o Valverde, creo que Mbappé sí que puede tener esa cabida a corto plazo en el 11 del Madrid, sacando evidentemente a Brahim, o quizás dándole esos minutos que Brahim luego pueda salir como revulsivo si necesitas hacer otras cosas. Pero creo que el problema con Brahim es que Brahim, cuando está jugando mejor y cuando creo que está teniendo siendo ese jugador más diferencial, es cuando necesita continuidad. Yo no a Brahim le veo un jugador que salga desde el banquillo y pueda aportar eso distinto, como si puedes ver un extremo rápido como podría ser Víctor Muñoz o otros, ¿no? En el caso de jugadores que hemos vendido y que tienes ahora para poder recomprar en junio si tú quieres. Creo que eso no es este estilo de jugador. Entonces, evidentemente, Mbappé, si está físicamente bien, va a salir de titular en el derbi contra el Atleti, porque se va a ir con Francia, y ya cruzaremos el puente cuando llegue Bellingham después del parón, como ha dicho Javi. Y a partir de ahí los cambios, pues jugador por jugador. La segunda parte, evidentemente, es difícil analizarla porque estás jugando contra un equipo que solo tiene que atacar, que aunque tenga 10 futbolistas, tiene la calidad y el talento para poder encerrarte, es una realidad, y el Madrid no necesitaba, porque dominar con la pelota al Madrid le cuesta, y cuando lo hizo creo que generó dos ocasiones clarísimas y al final un gol anulado y gol a Vinicius, pero sobre todo el gol de Mbappé, el que le agarran en la camiseta, es cuando el Madrid da 10 toques seguidos y rompe, y al final para mí era penalti y expulsión del lateral, pero bueno.
y a partir de ahí en la segunda parte evidentemente el Madrid juega con el marcador y con el desgaste físico, sabiendo que para mí el partido de mañana es una final por la Liga y es así, y creo que mañana el Atleti evidentemente tiene menos necesidades, que el Atleti no va a rotar porque viene parón, que luego rotará después del parón. Mañana creo que va a salir con todo porque es un derbi y el derbi es otro partido completamente diferente. No es lo mismo perder 3-0 contra el Getafe que perder 3-0 contra el Madrid para un aficionado del club de Canillejas. Entonces creo que por eso va a seguir apostando los dos, van a salir con todo lo que tienen. Estás en mute, Javi. Podemos hablar ya del partido contra el Atleti, ya si quieres, Garrett, o algo más del City. No, yo creo que ya te digo que para mí el partido tuvo poca historia y creo que hemos comentado todo lo más interesante y podemos hacer la previa del Atleti, ¿no? Que yo creo que ya ha empezado bastante bien. Dale, Garrett, ¿qué opinas del derbi? ¿Qué opinas del derbi? Yo creo que los titulares más o menos son claros, es decir, los del City con Mbappé por Brahim. Yo creo que, salvo que llegue Carreras, que no parece que iba a llegar Carreras, y yo creo que Arbeloa no va a quitar a Fran García después de este ras de buenos partidos. ¿Cómo ves tú el partido? Sí, a ver, yo creo que no me está, o sea, querría ver si Arbeloa es capaz de no sacar a Mbappé de inicio. Creo que va a ser complicado, como tú dices, Jaime Marcos. Entonces, no sé si Mbappé va a entrar por Brahim o quizás Mbappé entre por Arda Güler y Brahim haga ese enganche entre la delantera y el centro del campo, ¿no? Entonces, yo creo que ahí va a ser interesante ver cómo sale. Para mí es un partido raro porque vienes después de la eliminatoria de Champions, antes de un parón. Es un partido raro, es un momento raro, que diría aquel. Pero la verdad es que no sé qué puede pasar. Cuando vemos que el Madrid viene muy bien, las últimas veces ha metido la pata y hemos salido escaldados. El Atleti nos dio un repaso la última vez. Entonces, yo creo que va a ser diferente. Yo espero un partido serio del Real Madrid. Espero un Atleti que no vaya muy echado para adelante. O sea, yo creo que va a ser un Atleti bastante comedido y al final se reducirá a momento de detalles, ¿no? Pero yo sí que espero que el Madrid sea un equipo totalmente serio y totalmente sólido y al final dependerá de detalles. No creo que vaya a ser un partido que digas vamos a acabar 4-0, 0-4 o lo que sea. Creo que va a ser un partido bastante denso. Dale, Cefa, sobre qué opinas ya del Sí, partido. a ver, evidentemente el Atleti es el Dr. Jekyll y Mr. Hyde fuera del campo de Canillejas, ¿no? Son dos equipos completamente diferentes. El Atleti es para mí de los mejores locales de Europa ahora mismo. En el Wanda creo que es un equipo ahora mismo difícil de batir. Creo que el último fue el Bodo Glimt, si no me acuerdo, para que si no tengo mala memoria. Es verdad que fuera y sobre todo sabiendo que su partido no tiene presión en el partido de Liga. Evidentemente el que se la juega es el Madrid, porque es muy probable que cuando empiece el partido el Madrid esté a 7 puntos del Fútbol Club Barcelona. Ya sabemos que juega antes el Barcelona contra el Rayo Vallecano en casa a las 2 de la tarde ese mismo domingo. Creo que es complicado que el Rayo, después de haber jugado el jueves la Conference en un partido dura contra el Sansuspor, que estuvo en el límite de haberse podido darle la vuelta a los turcos a la eliminatoria. Creo que sí que rotó un poco porque creo que el Rayo también se está jugando el descenso en Liga. Creo que el Rayo no va a regalar nada, pero creo que este Barça en casa y después de ese chorro de fútbol de la segunda parte contra el Newcastle, vamos a salir con esa presión de tener que recortar esa ventaja de 7 puntos. El Atleti sale sin ninguna presión. Evidentemente el Atleti después del parón los partidos de Liga los va a tirar porque básicamente le da igual ser tercero que cuarto. Al final el Betis está a un mundo de distancia del Atlético de Madrid. Entonces el Atleti tiene el partido contra el Sevilla seguramente después que rotará, pero no va a rotar este domingo. Este domingo yo espero que va a salir con prácticamente todo. Mi única duda es ver si se va a atrever a enfrentar a Vinicius contra el peor lateral derecho que tiene, el peor jugador, que es Nahuel Molina. Creo que es un jugador tétrico en el lateral derecho y creo que Vinicius le puede hacer un destrozo, o si va a meter a Marcos Llorente, que juegue de titular, que el otro día solo jugó 20 minutos, con un Pablo Barrios cuya lesión no sé si no va a llegar a este partido. Entonces yo creo, basándome en mi equipo y en lo que va a hacer Arbeloa, no sé si se va a atrever a dejar a Mbappé en el banquillo. Creo que para mí
con los problemas físicos que ha tenido, yo mantendría el 11 de los partidos contra el City y me guardaría la bala de Mbappé en la segunda parte por si el partido se complica, y además para darle esos 30-40 minutos que puedas darle con un físico que está de recuperación. Pero si el futbolista tiene buenas sensaciones y no tiene dolor en la rodilla, creo que le vamos a ver de titular, y yo creo que va a sentar a Brahim. Yo creo que el que sentará es a Brahim, porque creo que Güler se ha sentado bastante en el 11. El partido para mí es un partido en el que el derbi es otro partido diferente, no es un partido de liga como otro cualquiera. Creo que los dos queremos ganar. Creo que los últimos partidos que nos ha ganado bien el Atleti han sido más en el Wanda que en el Bernabéu. Creo que en el Bernabéu hace mucho que no hace un gran partido, si no recuerdo mal. Y el último partido, el último precedente creo que es la victoria en Riad, en la Supercopa, en la que creo que fuimos peores, pero ganamos ese partido por 2-1. Y es un partido precioso, seguramente los mejores partidos que se puedan ver ahora mismo en la Liga Española, en el Bernabéu, seguramente el segundo después del Clásico, ¿no? Y con muchas ganas de llegar a mañana, animar y ver si va a haber algún tifo o el ambiente del Bernabéu. Sí, mañana va a haber tifo y verdad, yo creo que este es un partido que con el Madrid físicamente tocado, porque son muchas tres partidos en pocos días, aunque es cierto que el último 20 minutos contra el Manchester, la última media hora, no es una gran experiencia física, creo que es un partido de los que va a ganar el Bernabéu, o el Bernabéu va a dar más de sí. El Real Madrid, el Bernabéu lo sabemos, en un Real Madrid-Elche no te da nada, porque no te da nada, incluso muchas veces te va a restar. Cuando el Madrid normalmente va perdiendo contra un equipo inferior en Liga, al Bernabéu le cuesta muchísimo tirar del equipo, pero cuando el Real Madrid está en unas buenas sensaciones, lo está haciendo bien en Europa, y encima contra un Atlético en Madrid, yo sé que habrá el domingo muchos turistas, pero el abonado que cede su abono no lo va a hacer contra el Atleti, seguramente. El que dice, uy, un Madrid-Celta el domingo a las 9 de la noche, me lo fumo porque termina muy tarde, contra el Atleti no falta. Creo que va a haber menos pocos habituales en el Bernabéu de los que hay otros días. Creo que el público soberano que acude contra el Bernabéu está de muy buen humor viendo este Real Madrid y ya empieza a hacer sus cábalas y bueno, y Múnich, tal, no sé qué. A los socios del Madrid nos han mandado un correo para ir a Múnich, ya digo, no vamos a ir a Múnich, ni Cefas ni yo. Garre, como vive en Baviera, ya veremos si puede ir, pero este picorcillo, yo creo que estamos en primavera, estamos en una blanca primavera, y creo que este buen humor nos va a llevar en volandas. Así que nada, muchísimas gracias por escucharnos, gracias por con este fin de semana. ¡Y a la Madrid, hombre! ¡A la Madrid! A la Madrid, que ya A la estamos en primavera, en la Madrid, época buena para chavales. ver a este equipo, hombre. Vamos.